Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre les digo, en esta comunidad, en este espacio de prevención. Y bueno, la noche de hoy no va a ser la excepción, el día de hoy vamos a estar hablando del sueño. Cuéntenos a través de los mensajes y cuánto ustedes duermen, cuánto creen ustedes que es lo recomendado para que ustedes tengan una buena salud. Así que no se despeguen, que ya comenzamos con Sanamente. Hola a todos, saludos, muchísimas gracias, como ya les dije, por estar aquí con nosotras en esta noche. Y bueno, me gustaría aquí presentarles a la doctora Elenis Magallón. Buenas noches, ¿cómo está, doctora? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, licenciada Ángela. Excelente, bueno, yo como siempre les digo, les traigo aquí gente de calidad, gente que sabe lo que está hablando, porque eso es súper importante que nosotros podamos buscar la información en los lugares que son certeros, con información científica. Por eso es tan importante que nosotros también podamos compartir estos espacios con otras personas, recordándoles que este programa va a quedar guardado aquí una vez terminemos, para que ustedes lo puedan compartir, para que ustedes lo puedan volver a ver y escuchar. También un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Claret Digital. Y bueno, cuéntenos, doctora, ¿cómo usted queda siendo psiquiatra? La verdad es que queremos saber si usted quería ser doctora desde niña, no quería ser doctora. ¿Cómo se va dando eso en la vida de la doctora Elenis? Es una historia un poco curiosa y una anécdota bastante también curiosa de contar, ¿no? Yo desde chiquita quería ser veterinaria y yo amaba a los animales, me encantaban. Y ya cuando llegamos a la etapa de la secundaria, donde tenemos que empezar a decidir y a preparar qué es lo que vamos a estudiar para la universidad, ingresé a un curso para hacer la carrera de Ciencias de la Salud sin todavía decidir qué era lo que yo quería estudiar. Y dentro de las opciones siempre estuvo medicina como una posibilidad, pero mi foco siempre fue los animales. Yo quiero ser veterinaria. El día de la inscripción, como yo soy del interior, mi papá me acompañó y fuimos primero a la Facultad de Medicina a inscribirme, porque bueno, era una de las posibilidades y yo no estaba cerrada a eso. Sin embargo, cuando le digo a papá, vamos a ir a la Facultad de Veterinaria, porque era otra inscripción aparte, el mismo examen, pero una inscripción aparte, me dice mi papá, tu abuelo murió y no podemos ir, tenemos que inmediatamente regresarnos a las tablas para ir al entierro, porque a las 3 de la tarde es la misa. Mi abuelo era, básicamente él y yo éramos mega unidos, yo no tenía idea de que eso había pasado. De hecho, al momento en el que él me dice, o sea, fue como lo peor que pudo haberme dicho durante el día. De regreso al interior, el viaje fue lo más triste que yo pude haber experimentado. Participamos del sepelio y todas estas cosas. Y bueno, fue una experiencia muy difícil, la despedida de mi abuelo. Él siempre me decía que yo era su nieta favorita y era la consentida. Y bueno, o sea, yo seguí mi curso. Las opciones que tenía disponible eran medicina, hice mi examen y finalmente ingresé a la carrera de medicina. Hice toda mi carrera con diferentes experiencias durante toda la carrera, diferentes ramas me interesaban. No puedo decir desde un principio que la psiquiatría fue lo que yo quería o fue lo primero que dije, esto es lo que yo quiero hacer. Sin embargo, a medida que iba experimentando diferentes especialidades, pasé por el gusto por la medicina, el gusto por la cirugía, me interesaba la psiquiatría. Y bueno, al momento de
tomar la decisión de inscribirme para el examen, tenía disposición de hacerlo en 3 especialidades distintas. Yo dije, no, me voy a inscribir solo a psiquiatría. Ok. Y ingresé a la carrera de psiquiatría en el Hospital Santo Tomás. Nunca había rotado en el Hospital Santo Tomás. Era una experiencia nueva para mí, iba a ser algo completamente distinto. Mi experiencia anterior había sido en el complejo hospitalario, en la sala de psiquiatría del complejo y en el Rafael Esteban, o sea, toda la línea de seguro social. O sea que para mí el patronato del Hospital Santo Tomás era algo bastante nuevo y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Qué bueno. La carrera y los 4 años que fueron de formación durante el proceso de la residencia de psiquiatría fueron diferentes retos, diferentes expectativas, muchas oportunidades de crecimiento, diferentes llamados de atención, pero ahí seguíamos buscando la mejora de la experiencia y adquirir mayores conocimientos para poder ofrecer la mejor atención a los pacientes. Qué bueno, mire, pero de verdad me parece tan interesante, todo fue como tan certero. Una vez medicina, una vez psiquiatría. Qué bueno, estas son mentes brillantes. Esto es importante que nosotros lo podamos escuchar, y la verdad es que a mí me parece que la doctora Elenis hace un muy buen trabajo. Nosotros nos conocimos en una formación, de hecho, del tratamiento de mujeres, que ya lo hemos aquí hablado antes ya con Chesnarda y todo esto, y qué bonito es poder escuchar ese trabajo que hacen otros profesionales y que va de la mano con lo que hacemos, porque la verdad es que el psiquiatra y el psicólogo trabajan muy de la mano y eso es algo muy bonito de poder hacer. Cuéntenos, doctora, ¿de qué tema nos va a hablar el día de hoy? ¿Qué es esto de la higiene del sueño? Uno escucha que uno tiene que dormir, hay personas que dicen que es más productivo no dormir, sino hacer cosas en la noche. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el sueño es una de las importantes, vitales, diarias de cada persona. O sea, parte de nuestra rutina tiene que estar incluido el sueño. Dentro de las 24 horas debemos destinar por lo menos entre 6 a 8 horas diarias de sueño para establecer como una rutina de sueño normal. Y que esta rutina de sueño pueda ser de forma continua, ininterrumpida, y que no exista las dificultades tanto para conciliar el sueño o para despertarse de forma temprana. Además de que este sueño debe ser reparador para poder considerarse un sueño regular o un sueño completamente normal. Cuando me habla de sueño reparador, ¿cómo nos podemos dar cuenta en casa de que el sueño es reparador? Porque uno puede dormir un montón de horas y se despierta fatigado, mal, con dolores, pero ya cuando hablamos de reparador, ¿a qué se refiere? Bueno, esa es una característica muy particular del sueño adecuado. Es cuando al despertar en horas de la mañana, porque en realidad el sueño tiene que ser en horas de la noche. No existe un sueño fisiológico o un sueño normal en horas del día. El sueño tiene que ser durante las horas de la noche. Y al momento del despertar me siento el cuerpo lleno de energía, con esa capacidad de poder hacer lo que necesito hacer durante el día, considerándose esa característica de reparador, ya que durante el día, al tener diferentes actividades, voy a experimentar esta sensación de agotamiento y cansancio, que al tener un sueño regular, al despertar va a ser de forma, esta sensación de bienestar, de satisfacción, de tranquilidad, que se experimentará solamente con tener un sueño completamente regular. Ok. ¿Hay alguna medida de sueño para los más pequeños, para los adolescentes? En algún momento he escuchado como que el adolescente tiene que dormir más porque está en crecimiento. El adulto mayor va a dormir más porque está en una etapa distinta. ¿Hay diferentes horas de sueño según las edades o eso depende de cada persona? Claro, en efecto, por etapas se estiman horas de sueño para los más pequeñitos. O sea, de hecho, los bebés recién nacidos te hablan de que el bebé va a pasar
horas dormido que despierto, pero estas interrupciones en su despertar o sueño vigilia van a ser de forma más rutina, o sea, más frecuente durante el día. El bebé, para poder crecer, necesita dormir, para poder tener esa capacidad que también va relacionado a diferentes cambios a nivel hormonal y cerebral que necesitan ser como reinstaurados, y son parte o son procesos completamente normales que solo se pueden realizar durante el sueño. Ya cuando vamos creciendo, ya en la etapa de la infancia, los chicos van a necesitar siestas, más no van a ser sueños tan frecuentes como en la etapa de lactancia. Ya los adolescentes van a requerir menos horas de sueño, pero todavía dentro de sus horas de sueño más entre los 10, 12 horas, que deben ser también parte de un proceso normal para su debido crecimiento, considerando que es una etapa de diferentes cambios donde el cerebro experimenta diferentes aspectos fisiológicos para la maduración adecuada. Y ya cuando entramos a la etapa adulta es donde hablamos de que el sueño pues debería ser entre este periodo de tiempo entre 6 a 8 horas de forma regular. Y bueno, cuando vamos incrementando de edad, es esperado que las personas de mayor edad tengan la capacidad de despertarse antes que cualquier adulto joven. Y eso no está mal mientras que no haya ninguna otra alteración dentro del patrón del sueño, mientras que no hayan dificultades en el proceso del dormir. Entonces puede ser incluso que los ancianos, las personas mayores de 65 años, experimenten entre 4 y 6 horas. Para ellos es un sueño suficiente, reparador, y que no requieran mayor tiempo para dormir, y que su hora de despertar inicie más temprano que los adultos. Ok, se ve un poco, no solo en adolescentes o en niños, sino también en adultos mayores, que la utilización de los celulares y todas esas cosas hacen que la gente no duerma. Eso es un problema, definitivamente que es un problema, pero ¿qué es lo importante a la hora de dormir? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos durmiendo? Que no se hace en el día o no se hace en otro momento, sino en la noche. En efecto, parte de del ciclo del día, o sea, el día hace que se secreten diferentes hormonas para que el cuerpo funcione de forma adecuada, pero ya al anochecer hay una estimulación cerebral de la producción de melatonina, que es una hormona que es sintetizada por nuestro organismo, que es la que nos lleva a inducir el sueño. ¿Qué sucede con el uso de los celulares o las pantallas en general? Como son estímulos luminosos, nuestro cerebro capta que estamos frente a una luz que podría ser considerada como el sol, y alterar la secreción de la melatonina, y con eso alterar el funcionamiento regular del sueño. O sea que si yo a las 10 de la noche estoy utilizando el celular, el tablet, la televisión, el iPad, cualquier tipo de aparato electrónico con pantallas que mantienen esta actividad luminosa, voy a afectar el ciclo del sueño. Ok, perfecto. Se dice en algún momento que nosotros tenemos como algunas horas puntualmente en donde ocurren cosas dentro de que a las 10 de la noche pasa eso, a las 12, ¿eso es así tan exacto? ¿O el cuerpo hace su trabajo y o sea, él no sabe cómo son las 12, son las 3? Porque te dicen como, vete a dormir a las 9, porque a las 10 ya estás haciendo, no sé, una etapa del sueño. ¿Será tan así, tan exacto? Como que con exactitud cada persona va a tener un ciclo de sueño distinto, ¿no? Pero lo indicado, como mencionaba anteriormente, son estas 8 horas de sueño, en donde sí está bien establecido que ese es el tiempo mínimo para poder dormir diario. Lo que sí bien es cierto es que si contáramos las horas para despertar a las 5 o 6 de la mañana, la hora que es acorde a las 8 horas de sueño ronda entre las 9 y 10 de la noche. Entonces, aproximadamente esa es la recomendación principal que se da. Sin embargo, sí, en efecto, el sueño tiene ciclos. Están estos ciclos que se le llaman ciclo REM, que es el sueño profundo, y el ciclo no REM, que son etapas de sueño de forma más superficial, que se
distribuyen en 3 etapas distintas. Cada una de estas etapas puede haber y puede durar de forma distinta en cada persona y se dice que estos ciclos pueden ser entre 6 a 8 por cada persona, pero eso va a depender también de la fisiología y de las capacidades de cada cerebro. Todos los cerebros no funcionan exactamente igual, pero se puede hablar de patrones, ¿no? Vale. El cerebro de una mujer y un hombre en este caso necesitan la misma cantidad. Recuerdo que en algún momento leí en una investigación que decía que las mujeres necesitaban dormir más que los hombres. No sé si eso es cierto o no sea cierto. ¿Nos puede decir, a ver? Como que niveles de necesidad, sí puede haber diferencias en sexo. De hecho, pues los hombres pueden requerir menor cantidad de horas diarias para dormir versus las mujeres, que también tienen una influencia hormonal, efecto del ciclo hormonal. Así que puede esto inferir o tener algún tipo de influencia sobre las cantidades o la forma en la que las mujeres duermen. Sin embargo, la recomendación para ambos sexos es igual, de entre 6 a 8 horas diarias, independientemente del sexo, pues porque lo más importante es que ambos, el tiempo que se establezca para dormir, tenga la característica que en un inicio describimos, que deba ser reparador. Ok, entonces importantísima esa información, sea hombre, sea mujer, de 6 a 8 horas, lo esperado, tal vez lo ideal, podríamos decir, y que este sueño sea reparador. Hace unos días me decían unos estudiantes que una profesora les había dicho que cuando una persona sueña, no está durmiendo bien. ¿Qué me podría decir de eso? No. Bueno, tiene diferentes interpretaciones eso, sí, ¿no? Exacto. Definitivamente desde la parte de psicología, la psiquiatría, podríamos decir que el sueño puede tener interpretaciones con respecto a las cosas que está viviendo la persona. Sin embargo, el sueño puede ser parte de un sueño normal. Hay personas que recuerdan qué es lo que sueñan y hay personas que no recuerdan qué es lo que sueñan. Sin embargo, si estos sueños no interrumpen la capacidad de dormir, si no te despiertan en media madrugada, si no haces cosas en función al sueño, incluso en horas en las que estás durmiendo, o si al día siguiente cuando te despiertas no genera preocupación y simplemente fue un sueño y lo recuerdas como tal, no hay mayor impacto sobre el tema de que se esté durmiendo bien. Ya cuando estos sueños generan algún tipo de alteración conductual, entonces estamos viendo que existe una patología y probablemente necesitar elaborar y abordar otros aspectos que de pronto están pasando desapercibidos. Ok. De hecho, gracias por la respuesta. De hecho, yo les decía, tiene diferentes interpretaciones dependiendo de quién lo vea, porque yo les decía, es algo tan importante para un psicoanalista el saber los sueños y que me digan que la persona que no sueña, pues en realidad en algún punto todos lo hacemos, algunos lo recordamos, algunos no. Entonces, qué bueno poder tener esa respuesta, ¿no?, de parte de un psiquiatra. Me habló ahorita de que hay algunas alteraciones. ¿Cuáles serían? Claro, existen alteraciones en el sueño en donde se pueden describir las parasomnias, que son estas alteraciones que pertenecen a o se describen que pueden ser, por ejemplo, los terrores nocturnos, el sonambulismo, los trastornos alimentarios durante el sueño, que son algunas conductas que se presentan de forma automática y la persona no recuerda el evento. Okay. Y eso es muy particular de las parasomnias, o sea, la persona no recuerda qué fue lo que sucedió, alguien lo vio, alguien le cuenta, oye, estabas haciendo esto, y por eso la persona puede relacionar que está teniendo algún tipo de alteración del sueño. Algunas de estas parasomnias requieren tratamiento, otras pueden ser como, bueno, vamos a vigilar, no requieren mayor intervención terapéutica, pero hay que hacer evaluaciones más exhaustivas para identificar si hay o no la presencia de otros trastornos mentales que podrían estar generando estas condiciones. Existe también
otra condición del sueño como la apnea obstructiva del sueño, que es un trastorno de la respiración, en donde típicamente la gente dice, bueno, él siempre ronca, pero ese ronquido puede generar un deterioro del funcionamiento del sueño y a la vez un deterioro en el funcionamiento de la respiración. Entonces requieren un tratamiento específico. O sea, el roncar durante el sueño no es normal. Eso es una cosa que se escucha frecuentemente. Él siempre ronca, eso es normal. No, o sea, si alguien ronca y si alguien se despierta, se ahoga mientras que está durmiendo, eso es una apnea del sueño y requiere una apnea obstructiva del sueño y requiere atención por los especialistas indicados, que en este caso son neumología, otorrinolaringología, que son estos especialistas que ya indican qué tratamiento es el más apropiado para estas condiciones. Ok, qué interesante, ¿no? Cómo cada una de estas cosas se va uniendo y al final uno pensará que tiene que ir a diferentes especialistas, pero es importante saber por qué está pasándole lo que le está pasando. Ahorita cuando nos hablaba de estos primeros trastornos, ¿cómo le podemos decir? Trastornos. Estos primeros trastornos, ¿esto tiene algo que ver con la parte mental, de que la persona se despierta en las noches con sonambulismo, o que ocurren alguna de estas cosas, o cuál sería como el origen? Bueno, en algunos casos, una de las causas principales es que exista síntomas depresivos y ansiosos. Otra de las posibles causas es que exista consumo de alcohol de forma excesiva, que puede condicionar a la aparición de estos trastornos. Entonces, por eso sí es importante hacer la evaluación pertinente en el momento en el que se presentan. Puede ser que hayan situaciones excepcionales en donde no hay ningún trastorno asociado y que bueno, esto es lo único que se encuentra, solamente este episodio de sonambulismo, pero pues requieren también la atención adecuada, ¿no? Ok, perfecto. Miren qué interesante, la verdad es que no sé ustedes si lo pueden ver interesante como yo, pero el tema de la ansiedad, el tema del estrés, todos estos temas de depresión, cosas que son importantes y que si ustedes se dan cuenta, no solamente, a veces la gente dice que estoy depre y piensan que es como una etapa así como muy por encimita, ¿no? Y esto es algo que conlleva mucho más y que hay mucho detrás y que hay que trabajarlo porque puede afectar el sueño. Algo que uno pensaría que no tiene nada que ver. O también lo que se espera es que uno duerma mucho, porque es que tiene depresión y duerme mucho. Es como una cosa muy... Este sueño, cuando una persona tiene depresión, por ejemplo, no es reparador. No, en efecto no. Hay una relación bidireccional, ¿no? De hecho, se considera que el sueño puede ser un desencadenante de un trastorno mental, a la vez puede ser un síntoma de un trastorno mental. Entonces, por esta relación bidireccional necesitamos poner atención cuando se empieza a experimentar algún problema para dormir. Ya sea porque me cueste conciliar el sueño, ya sea porque me despierte en múltiples ocasiones durante la madrugada o porque me despierte a las 2 de la mañana y no pueda volverme a dormir. Son alteraciones importantes que les debemos de prestar la debida atención correspondiente porque pues de no hacerlo y no tengo ninguna sintomatología depresiva, el aspecto del estrés, una rutina ajetreada, pero si no presto atención a la alteración del sueño, esto puede transformarse y evolucionar a un problema mental mayor, como la depresión y la ansiedad. Ok, estas personas que durante el día se están durmiendo y que a veces uno los ve que se sientan en un lugar y se quedan dormidos o que después de comer se quedan dormidos, o sea, están como en pausa y de una vez se duermen. ¿Tiene que ver alguna de estas alteraciones con esto? Claro, sí, en efecto. Eso le llamamos, bueno, si es una condición como tal, patológica, le llamamos narcolepsia, que es esta capacidad extraordinaria, no es una capacidad, en verdad es una condición extraordinaria de quedarse dormido en cualquier escenario. Es incluso si estamos conversando, cuando no tiene la palabra se queda dormido, incluso cuando está haciendo alguna actividad importante se queda dormido, manejando se queda dormido. Y es altamente peligroso porque pues la persona no regula, no tiene la capacidad de identificar cuándo va a venir este evento y eso es potencialmente incluso mortal, ¿no? Puede poner en peligro la vida de él como la de otras personas si hablamos de que está en un contexto
de estar manejando, atendiendo personal o personas, algún tipo de actividades de riesgo, puede poner en peligro la vida. Si una persona está presentando esto, de alguna de las personas que nos está viendo, ¿qué debería hacer? ¿Dónde debería acudir? Sí, lo más importante es acudir a atención médica, pues lo ideal es como hacer todo este proceso. Vamos a ir a medicina general para que nos logre identificar hacia dónde debemos ir. Inicialmente los médicos generales pueden tener las competencias para manejar el insomnio o los trastornos del sueño cuando se está en una etapa temprana. Pero posteriormente, si esto persiste o las dificultades son mayores, está la responsabilidad de referir. Puede ser referido a un psiquiatra, a un neurólogo en algunas ocasiones, a otorrinolaringología o a neumología, para poder recibir la atención que se debe. Porque pues no todos los trastornos del sueño nos competen a psiquiatría, pero tampoco todos los trastornos del sueño le competen a neurología. Entonces hay que hacer una evaluación muy profunda sobre esto para poder dar un tratamiento más adecuado. Cuando hablamos de esta narcolepsia, ¿esto se da diario? O sea, ¿es algo que te pasa diario o es algo que te pasa como 2 días, después no viene, después otros días? Eso va a ser como variable, o sea, dependiendo de la persona, pero el condicionante es que suceda diario. Eso ya estamos en etapas bastante avanzadas, bastante graves, que requieren tratamiento para poder evitar las complicaciones y consecuencias. Y sí, en efecto, se requiere de realizar estudios polisomnográficos, que son como los que nos dan la arquitectura o la estructura oficial de cada persona, cómo duerme, cómo suceden estos ciclos de los que hablábamos anteriormente. Ok, perfecto. Bueno, miren, información importante, interesante del sueño. Y bueno, si ustedes tienen preguntas, ustedes saben que tenemos un correo electrónico al que nos pueden enviar esas preguntitas. Yo sé, como siempre les digo, que a veces a uno le da un poquito de pena, ¿no?, hacer esas preguntas ahí en el aire, pero tenemos el correo electrónico, el número de teléfono, y ustedes ahí lo pueden hacer y con muchísimo gusto nosotros se las pasamos a nuestra especialista para que pueda responderlas. Y bueno, igual, si tienen alguna pregunta en este momento, también la pueden dejar aquí a través del chat y nosotros la iremos contestando. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa y pronto vamos a volver entonces con mucho más de Sanamente. No se despeguen. Recuerden que si ustedes están viendo este programa en este momento, lo pueden volver a ver una vez se termine. Aquí queda, aquí lo deja Samir guardadito en YouTube para que ustedes puedan repetirlo, compartirlo con todos ellos. Los que están teniendo problemas con el sueño, los ronquidos y todas esas cosas que escuchamos, que la doctora nos está explicando en este momento. Así que no se despeguen, que ya volvemos con más de Sanamente. Resuena en el fuego, el que me quema hoy por dentro. Se rompen las cadenas cuando en tu nombre danzo. El fuego que me quema es tu Espíritu Santo. Se rompen las cadenas cuando en tu nombre danzo. Ardiendo esta candela, mi alma está gozando. Mi alma está gozando. Quedó mi corazón cuando te dije yo. Señor, el que me abraza, te alabo con mi ser y te repito, tu voz resuena en el fuego, el que me quema hoy por dentro. Se rompen las cadenas cuando en tu nombre danzo. El fuego que me quema es tu Espíritu Santo. Se rompen las cadenas cuando en tu nombre danzo.
Bueno, muchísimas gracias a todos por seguir aquí con nosotros. Y si se dieron cuenta, les pusimos algo ahí para que bailen, para que no se queden dormidos. Eso es importante porque estamos aquí en Sanamente. Y bueno, estamos aquí con la doctora Elenis hablando de la higiene del sueño, de lo importante que es que podamos tener un sueño reparador, que es una de las cosas que creo que nos podemos quedar y que es fundamental para que nosotros podamos sentirnos bien durante el día. Tenemos, doctora, 2 preguntas. Una de ellas, ¿qué pasa con las personas? Porque hemos hablado que uno tiene que dormir en la noche y el sueño y todo, pero estas personas que tienen turnos rotativos o que tienen turnos nocturnos, ¿cómo sería el ciclo de sueño de ellos? Y si pueden llegar en algún momento a tener esa buena higiene. Bueno, es un tema. Como mencionaba anteriormente, lo ideal o el escenario ideal para poder dormir es que sea de noche, en este horario de 8 a 5 o 6 de la mañana. Sin embargo, estas situaciones de horarios rotativos, trabajos nocturnos, son bastante regulares y eso definitivamente va a tener un impacto sobre el sueño. No va a generar el mismo efecto dormir de día que dormir de noche. Sin embargo, existen recomendaciones para este grupo de la población que una vez que culminan su horario de madrugada o de salir de su horario de trabajo nocturno, el ambiente dentro de la recámara donde vaya a dormirse, un ambiente propicio, oscuro, sin televisores, sin pantallas, que sea en un ambiente agradable para poder lograr dormir lo más parecido posible a un sueño de el horario regular, ¿no? Evidentemente, si tenemos las ventanas abiertas con toda la luz dentro del cuarto, de la habitación, es bastante complicado, a pesar de que existe el cansancio, existe el deseo de querer dormir, existe un estímulo luminoso normal del día que va a alterar la secreción de la melatonina como la hormona encargada de inducir el sueño. Entonces, esto es algo que deberíamos como irlo ubicando dentro de los cambios para hacer al momento de tener este tipo de rutina diaria. Ok, y esto me ha puesto a pensar entonces, por ejemplo, en los médicos, que a veces pasan turnos y no han dormido los que están haciendo residencias y estas cosas. Me imagino que, ¿cómo sería? Porque es que me imagino nada, no me imagino nada. ¿Cómo sería estas personas que pasan tantas horas sin dormir? Es complicado, la verdad. De hecho, siempre durante la residencia o el internado médico, es complicado encontrar el espacio para poder descansar, porque es que es un ajetreo de todo el día, son 36 horas diarias que tienes que estar en actividad, entonces el tiempo mínimo para poder descansar, agarrar un poco de energía y seguir, no existe la recuperación del sueño. El sueño perdido es un sueño que se perdió, entonces, de hecho, siempre uno escucha, no, pero es que el turno termina y ya vas a poder llegar y descansar, pero es que esa acumulación de cansancio, al final el sueño al día siguiente no es un sueño reparador, te despiertas cansado. Entonces es como un cambio a nivel de la rutina que le toca a los médicos también adaptarse a este proceso, ¿no? Y evidentemente eso también puede ir de la mano a que los médicos no están exentos de sufrir cualquier otra condición. Entonces podríamos ver que en el personal médico pueden haber también depresión, ansiedad, que está influenciado directamente por esto, por el mal manejo del estrés, por el tener muchas responsabilidades dentro de su rol, y esto impacta significativamente en la salud mental. Ok, perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen es si existen algunos alimentos que uno deba evitar y que nos ayuden a la hora del sueño. O sea, los evitamos para dormir mejor. Claro, en efecto, la alimentación tiene mucho que ver con el sueño y hay una influencia de los alimentos para el dormir. Lo recomendable principalmente en el aspecto de horario es la cena, que sea en horas más tempranas para que no haya una interferencia con el sueño. Y existen alimentos que pueden alterar la secreción hormonal de los estimulantes de lo necesario para poder dormir, y estos alimentos son los que son altos en
calorías, como los azúcares simples, los carbohidratos llenos de calorías, las grasas, la comida chatarra. Son alimentos que en efecto se preferirían evitar o cambiar la alimentación para poder tener un mejor efecto sobre el sueño. De hecho, son alimentos proinflamatorios que pueden propiciar incluso el desarrollo de otras enfermedades o condiciones que definitivamente va a haber como un continuo de situaciones que van a provocar finalmente en desencadenar condiciones mayores y más graves. Ok, perfecto. Y asimismo, como estamos hablando de estos alimentos que se deben evitar, ¿existen algunos que nos ayuden a tener un mejor sueño? Claro, definitivamente está la recomendación principal es la alimentación saludable, alimentos llenos de fibras, proteínas, vegetales. Existe algo bastante particular que es como estos alimentos que pueden tener como nutrientes específicos como triptófano. Igual te dicen que la leche puedes utilizarla antes de dormir, que puede inducir un poco el sueño porque tiene algunos nutrientes que ayudan a dormir. Sin embargo, pues es una recomendación a veces que puede ser como que funciona, a otras personas puede no funcionarle, pero sí, mientras que tengamos una alimentación balanceada con requerimientos mínimos de proteínas y nutrientes esenciales, pues el sueño va a estar como acompañado desde el aspecto sano y saludable. Ok, sí, y de hecho yo veía mucho antes, o tal vez hasta en la televisión, que te daban como un vaso de leche caliente para que te durmieras, ¿no? A los niños les pasaba eso. Y uno escucha también que muchos abuelos dicen como que un vasito de leche. Interesante entonces esa parte. Cuando nosotros tenemos esta pues estructura de irnos a dormir 9 de la noche y despertamos 5 o 6 de la mañana, pero seguimos sintiéndonos con cansancio, fatigados, y no le vemos una explicación por qué hemos dormido. Eso es algo, no sé, ¿dónde debo acudir? ¿Qué debo hacer? Si me pasa normalmente, pues. Si esto es algo regular, de casi todos los días, hay que ir a atención con salud mental. O sea, puede ser psicología, psiquiatría, para poder identificar otros desencadenantes de esta alteración del sueño. No es normal, definitivamente ya cuando al despertar experimentamos esta sensación de fatiga, cansancio, puede ser incluso hasta uno de los criterios para pensar en que estamos pasando por síntomas depresivos importantes que requieran tratamiento. Incluso puede haber un trastorno de ansiedad no tratado que esté como en un estado de alerta constante y el sueño, aunque duermas tus 8 horas, tu cerebro está todavía trabajando incluso en el proceso de sueño, como está dando en esa preparación de que cualquier cosa puede pasar y esto te genera una sensación de cansancio al despertar. Entonces sí es importante acudir a especialistas de salud mental para poder identificar principalmente cuáles son estas posibles causas que estén generando estos acontecimientos y a la vez recibir el tratamiento adecuado, ¿no? Porque pues sí, en efecto, puede haber medidas no farmacológicas como medidas farmacológicas para poder aliviar los problemas del sueño. Hablando de esta parte farmacológica, justo le decía yo a mis estudiantes también que es muy común a veces que uno vea que a la gente le regalan cajas para dormir, ¿no? Estos medicamentos, que si bien es cierto, algunas personas los necesitarán y por eso existen, pero en algunas otras ocasiones es como que, mira, toma una menta, entonces te los dan. ¿Cómo yo sé? Bueno, esto uno tiene que ir al especialista definitivamente, pero ¿debería yo aceptarlos? ¿Debería yo tomarlos? ¿Quiénes deberían tomarlos? Para cada una de esas cosas hay recomendaciones médicas, ¿no? La verdad y lo más recomendable no es la automedicación. O sea, lo más importante es que se reciba la evaluación apropiada, porque puede suceder, y es el escenario más común, tomarse el medicamento para dormir, pero seguir teniendo y experimentando la sensación de cansancio, fatiga, falta de interés, falta de motivación a hacer actividades, y no estoy dándole la atención debida a un trastorno depresivo o a un trastorno de ansiedad,
porque yo creo que solamente con dormir todo se va a resolver. Entonces, muchas veces el tratamiento está yéndose de forma alterna a una condición que no se está tratando adecuadamente, y eso llevará a la cronicidad del insomnio y de los síntomas depresivos y de ansiedad, o en caso de que se experimente cualquier otro trastorno mental. Ok, y por esa, tal vez por esa misma línea, ahora la gente toma mucho melatonina, toman vitaminas para dormir, que gomitas, que píldoras. ¿Este tipo de cosas nos pueden funcionar o también debemos tener cuidado porque el exceso también puede ser malo? En efecto, hay que tener cuidado. O sea, no hay una indicación de puedes hacerlo porque no te va a pasar nada. Todos los productos van a tener algún tipo de influencia sobre el cuerpo, y a la vez puede tener reacciones adversas no esperadas para las personas. Entonces, si lo haces de forma automática, sin una indicación y sin un seguimiento, pues no vas a lograr identificar cuáles son esos problemas que pueden presentarse. De pronto puedes pensar que se trata de otra situación, cuando en efecto puede ser propio del mismo medicamento que estás utilizando. Así que sí es importante que cualquier recomendación que se dé sea bajo prescripción médica y no de forma independiente y automática, ya que puede generar complicaciones en el futuro. Ok, perfecto. Y es que a veces uno, bueno, a veces no, siempre uno debería hasta leer cuáles son las contraindicaciones, porque a veces uno no sabe, uno está tomando algo, se puede crear desregulación hormonal en algunas de estas vitaminas, y esto lo he leído. ¿Qué cosas pudieran pasarnos si uno toma un medicamento que no nos corresponde? O sea, pueden pasar muchas cosas. O sea, tu cuerpo puede no estar apto para recibir el medicamento, pueden haber efectos adversos que son idiosincráticos. Puede ser que en efecto algunas personas lo toleren muy bien, en otras personas existe la posibilidad de que aparezcan otras condiciones, alguna alteración de alguno de los órganos internos o algún mal funcionamiento producto de la utilización del medicamento. Entonces, todas estas son condiciones que tenemos que tomar tener dentro de las posibilidades al momento de automedicarnos. Entonces, podríamos incluso incrementar o generar una condición adicional que no se tenía solo por el hecho de la prescripción, la automedicación sin prescripción médica. Entonces, sí es importante que esto sea como regulado y controlado por parte de algún personal de salud. Ok, perfecto. Yo les voy a decir algo, nosotros estamos aquí en vivo, Ustedes escucharon que se me cayó algo, pero no ha pasado nada. Doctora, también le quería pues hacer la pregunta, porque bueno, ya sabemos que no se deben tomar estos medicamentos, ya sabemos que estas cosas uno las tiene que hacer con doctores, por eso ellos estudiaron, por eso están ahí, por eso tienen el conocimiento. Así que ya, si usted está tomando alguna de estas, lo mejor es que se vaya a revisar. A veces hay personas que no quieren ir a la consulta, pues dicen, es que me van a regañar porque es que me estoy tomando. Pero bueno, a veces nos tienen que regañar para que cuidemos un poquito más de nosotros desde esta parte. Los tés, porque hemos hablado de los medicamentos, hemos hablado de las vitaminas, las gomitas, etcétera, pero hay unos tés que la gente dice que toma y que funcionan. El uso de estos herbarios, creo que se llaman herbolarios, no me acuerdo, ¿será también perjudicial o porque es natural no pasa nada? A ver, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Se dice típicamente que lo natural no afecta de forma importante la salud de las personas, pero no es cierto. O sea, sí puede pasar que si hay un uso excesivo de estos tés naturales, que puede ser que mejore el efecto sobre el sueño, pero no va a tratar alguna otra condición adicional que tenga la persona. Si se toman de forma excesiva, van a tener repercusiones en la salud. Entonces sí es importante que se tomen en consideración que tampoco cualquier cosa que se ofrezca en el mercado yo la voy a introducir dentro de mi cuerpo y no me va a pasar nada. Claro. Hay que tener las precauciones debidas con respecto a los medicamentos. Existen tés naturales como el de manzanilla y el de tilo. Son bastante benevolentes, o sea, son la hoja triturada dentro de una bolsita, pero existen también otros tés que vienen con una combinación de
especias. Y esto, pues uno no sabe qué es lo que se está introduciendo. O sea, dentro de la prescripción de la caja dice, tiene manzanilla, tiene tilo, pero ¿sabes qué es lo demás que está ahí? Eso que está ahí, ¿qué tanto puede afectar tu hígado, tu riñón, tus intestinos, que a la vez se van a afectar por... si se generara alguna afectación interna, van a afectarlo. Entonces, claro, sí es importante decir como no todo se puede usar, aunque lo vendan como lo más natural y lo más orgánico, o sea, no todo tiene una indicación médica. Claro, porque uno puede sufrir una intoxicación. Así es. Y entonces el remedio era peor que la enfermedad. Eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de querer buscar salud. Porque cuando estamos recurriendo a este tipo de cosas es porque algo no nos está dejando dormir bien. Y entonces es importante que si algo no nos está dejando dormir, vayamos al especialista y que este especialista nos pueda ayudar y nos pueda decir, que a usted no le gustan los medicamentos. Bueno, igual, vaya, escuche, fíjese, porque puede ser que hay otras maneras de trabajar esto, hay otras formas terapéuticas de que usted pueda tener un mejor sueño y que pueda descansar, que es lo más importante para estar balanceado, ¿no? Ok, vamos a ver. Aquí tenemos... ¿qué opina de las siestas? Esto es bien interesante, esta pregunta que nos llega acá. ¿Qué opinan sobre las siestas? ¿Si ayudan o afectan el sueño nocturno? Bueno, si la siesta durante el día no afecta la calidad del sueño en la noche, no hay ningún problema. Okay. Pero si la siesta imposibilita el conciliar el sueño durante la noche, hay que eliminarla. Ok, ¿sí? Perfecto. Hay que valorar, ¿no? Todos los casos no son iguales. Hay personas que pueden tomar siesta y a la vez mantener la capacidad de dormir durante la noche sin ningún problema. También puedo ser. Sí. Entonces, hay personas que cuando toman la siesta durante el día podrían entonces complicársele la conciliación del sueño y empezar a dormir 12, 1 de la noche. Ya estamos teniendo una alteración para dormir. Y en esos casos lo recomendable es eliminarla. Ok. Bueno, yo siempre le he dicho a las personas que mi superpoder es dormir. Porque de verdad que si yo digo que voy a dormir a las 10 me duermo y tomé siesta. O sea que yo quiero saber, eso es algo que en algún momento uno va perdiendo, porque la gente me dice, tienes que aprovechar ahora que puedes dormir porque después ya no lo vas a poder hacer. ¿Eso es cierto? Depende de la etapa en la vida en la que estés. O sea, de pronto lo puedes ver cuando... la maternidad, ¿sabes? O sea, claro. Viene una etapa de cambios donde tienes que adaptarte a la rutina de un bebé, donde las cosas van a ser totalmente distintas, sí, pero también tiene mucho que ver con la cultura, la socialización, o sea, porque definitivamente si tuviéramos que compararnos entre generaciones, la generación anterior a nosotros tiene una capacidad de trabajar durante todo el día y a la hora que corresponde dormir y despertarse sin un despertador incluso. Exacto. Pero existen generaciones distintas en donde requieren una alarma para poder despertar, porque si no, entonces continúas en el sueño. Sí. Entonces, eso es muy variable, ¿no? O sea, de pronto no va a suceder eventualmente, como que pueda que sí. O sea, eso no hay como una norma que establezca de que dentro de 5 años ya no vas a poder tomar siestas. Ok. Y de hecho sí, porque yo lo veo, por ejemplo, en mi propio ejemplo y en el de mi papá. Mi papá se levanta a una hora que yo creo que yo no me podría despertar y él se va pero de verdad, o sea, yo necesito poner 2 alarmas, digamos, para poder despertarme a la hora que es. Ok, perfecto. Ya dijimos entonces también que el sueño no se recupera. A pesar de que nosotros pensemos que lo vamos a recuperar, no se recupera. Esto del jet lag, esto es algo, bueno, que uno se va al otro continente, el horario es distinto. ¿Eso es normal que le pase a todo el mundo o eso es algo que, bueno, a cada quien le pasa? Me parece, o bueno, lo que sí es que sí sucede, o sea, eso sí es algo real. Es porque los cambios de las zonas horarias sí impactan en el proceso del funcionamiento cerebral normal. O sea, es como que te saquen súbitamente de un lugar y te pongan súbitamente en otro, en un horario totalmente distinto. Las horas en las que tú ya llevas recorridas son distintas a las horas que tienes que recorrer acá. Entonces eso sí existe y en realidad sí se presenta como algo
completamente normal, o sea, es algo completamente esperado cuando tenemos estos cambios súbitos de zonas horarias, donde la diferencia de tiempos son marcados. Entonces, al momento de llegar al país, lo más recomendable es para evitar todo lo que conlleva esta alteración, es poder como adaptarte al lugar, a la rutina, a la hora en la que llegas, para poder hacer las actividades que necesitas hacer. Pero si tú arrancas inmediatamente a hacer lo que tú quieras hacer, porque quieres aprovechar desde el día cero o desde el minuto cero en el que llegas, tu cuerpo se va a sentir fatigado, entonces no vas a poder aprovechar mayores actividades porque vas a sentir cansancio. Entonces, dale el espacio al cuerpo para que se acostumbre y se adapte a este nuevo cambio, ya no son 24 horas, pueden ser que sean 36 horas que mi cerebro va a tener que trabajar, porque este cambio genera este impacto. Entonces, necesita tener esa adaptación para poder funcionar adecuadamente. Ok, la verdad es que el programa se está pasando súper rápido, hay muchísima información que quisiéramos hacer preguntas, pero no nos da el tiempo. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para la población en general? Recomendaciones así como importantísimas que debemos tener en el cuidado de nuestro sueño. Recomendaciones importantes: la cama se usa solo para dormir. Importante. No puedo tener la cama para trabajar, para ver televisión, para comer o para hacer cualquier tipo de actividades fuera de. Y uno de mis funcionarios preceptores siempre mencionaba, no solo es para dormir, también es para tener sexo. Pero, o sea, son dos funciones específicas para las cuales se usa la cama de la habitación. Es importante tener lejos al momento de dormir las pantallas, o sea, que sean por lo menos entre 30 minutos a 1 hora antes de la hora para dormir, el uso del celular para evitar tener esta sobreestimulación al momento de dormir, evitar alimentarse tarde o más cercano a la hora de dormir. También es importante evitar actividad física cercana a la hora de dormir, porque eso también impacta de forma significativa en la condición del sueño. Tener el ambiente adecuado, o sea, de hecho, no puedes dormir, si estás acostumbrado a dormir con la luz encendida, ok, muy bien, pero si siempre duermes con la luz apagada y la luz encendida no te permite dormir, hay que apagarla. O sea, hay como que encontrar el ambiente propicio para poder dormir adecuadamente. Si todas estas recomendaciones no están funcionando y a pesar de aplicarlas y de tener esta rutina de mi hora diaria de dormir va a ser a partir de las 9 de la noche, voy a estar acostado, si después de 30 minutos no puedo conciliar el sueño, lo recomendable también es utilizar alguna herramienta como lecturas de algún tipo de libros que sean interesantes, que eso también como que genera una sensación de agotamiento y cansancio y puede propiciar el sueño. Sin embargo, si a pesar de esto persiste la incomodidad o la dificultad para conciliar el sueño, lo más recomendable es acudir a atención médica para poder recibir el tratamiento adecuado y apropiado, ¿no? Porque hay que investigar cuáles son esas posibles causas. Si bien el insomnio puede ser una entidad nosológica independiente, la mayoría de las veces está relacionado a otras condiciones. Ok, perfecto, súper importante todas esas recomendaciones, el tema de los aparatos, de las luces, todas esas cosas, el tiempo que la doctora acaba de decir. Un último mensaje para todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pero antes de esto, ¿dónde la podemos conseguir? ¿Dónde encontramos a la doctora Elenis? Bueno, la doctora Elenis trabaja a nivel particular en el Clínica Hospital San Fernando, en los consultorios sur. Allá pues estoy dentro del directorio médico y a nivel institucional pues no se ofrece la atención pública pues porque trabajamos de forma cumpliendo con las hospitalizaciones de pacientes que están en crisis en el Instituto Nacional de Salud Mental. Sin embargo, no existe la disponibilidad para atenciones de consulta ambulatoria o externa. Sin embargo, pues en los momentos de crisis, por alguna condición que se requiera, pues ahí estoy igualmente a disposición. Perfecto. Su cuenta de Instagram ahorita la estábamos viendo ahí en pantalla, @doctora Elenis Magallón.
Para cualquier cosita, si ustedes tienen preguntas o algo, pues la pueden conseguir ahí. ¿Algún número de teléfono donde se le pueda contactar? 6354-6007, que es el número para poder agendar. Agendar. Perfecto, sí, por favor, si van a escribir es para agendar, ¿no? Importante, importante. Bueno, entonces, a ver, un último mensaje para todos, para poder tal vez quedarnos con esa importancia de nuestra higiene mental. Sí, importante. Si tuviéramos que hablar sobre el sueño, es parte importante de nuestra vida, es parte importante de nuestra rutina, es esencial para poder mantener la salud mental. Si no tenemos una adecuada higiene de sueño o no tenemos un sueño adecuado, reparador, pues probablemente va a impactar de forma significativa en nuestra salud mental. Entonces necesitamos hacer todo lo posible para poder mantener esta salud, sanidad, desde el aspecto desde nuestra posición, ¿no? Así que pues esa sería mi recomendación. Perfecto. Bueno, doctora, la verdad es que es un gusto para nosotros poder tenerla acá. Hace mucho tiempo queríamos estar en este espacio porque es súper importante hablar sobre este tema y como les digo, con especialistas que puedan darnos esas pistas para nosotros poder en algún momento de así necesitarlo, conocerlos y segundo, pues encontrar el espacio terapéutico adecuado para que podamos tener una mejor higiene del sueño. Muchísimas gracias también a Samir y a Jesús que están en los controles en este momento. Y bueno, no me queda más que darles las gracias a ustedes también que han estado conectados durante esta noche. Igual a todos los que nos están escuchando a través de Radio Claret Digital los martes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. O no sé si es al revés, pero es a las 8 y a las 10 en la radio. Y bueno, nada, como ya les dije, muchísimas gracias. Espero que nos podamos ver un día más en Sanamente. Bueno, doctora, que tenga buenas noches. Gracias. Hasta luego, que estén bien. De Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.